La Tierra, esta pequeña canica azul, este mundo lleno de vida, armonía y belleza, el lugar donde innumerables especies han surgido y evolucionado a través de miles de millones de años. Pero esta belleza viene con un costo. El mundo ha sido forjado por las inclementes e indomables fuerzas de la naturaleza. Aún así, las personas, sumidas en la cotidianidad de la vida de esta edad contemporánea, a veces olvidamos que la naturaleza, en cualquier momento, es capaz de desatar eventos que cambien el rumbo de una civilización para siempre. Algo como esto le pasó a la civilización minoica, en Grecia, durante la Edad de Bronce. Esta civilización griega vivió principalmente en la isla de Creta, según algunos indicios, entre la Edad de Cobre y Bronce, desde sus primeros asentamientos en el 7000 a.C. Hizo parte de las civilizaciones prehelénicas del mar Egeo y sobrevivió hasta el inicio de la Edad Moderna, manteniendo una relativa prosperidad y amplio legado histórico, incluso a pesar de la alta actividad geológica, esto a causa de ser una zona en un límite de placas convergente. Pero todo esto cambió cuando sucedió lo que hoy en día se conoce como la erupción minoica de la Edad de Bronce tardía. Hola, soy Cristian Parra y hoy les enseñaré sobre esta erupción y sus consecuencias para la civilización minoica y el resto del mundo. Primeros estudios apuntaban a una magnitud de 6 según el índice volcánico de explosividad, similar a la erupción de Santa Elena en 1980. Sin embargo, estudios más recientes indican que la erupción tuvo una magnitud de 7.1, mayor que las erupciones de Tambora en 1815 y Krakatoa en 1883. En todo caso, esta erupción entra en la categoría de pliniana. La erupción afectó a la morfología de la isla de Thera, hoy en día conocida como Santorini, que consistía en un anillo bordeando la caldera rellena de agua y una isla en el centro que era un domo volcánico. La presencia de una señal de ácido en 3 núcleos de hielo en Groenlandia ha evidenciado que la columna eruptiva fue lo suficientemente fuerte para alcanzar la estratosfera, donde el material eyectado fue transportado en gran medida hacia el hemisferio norte. La erupción dejó una capa de tefra sobre el este de la región mediterránea, que es un importante marcador de cronología. Los objetos que están en contacto directo e ininterrumpido con la tefra son sincrónicos. En consecuencia, datar esta capa de tefra es de fundamental interés para la cronología de las civilizaciones del Egeo, así como para Egipto y la zona levantina. A través del descubrimiento de un par de árboles de oliva que fueron enterrados vivos en los depósitos de pómez de Santorini, se ha logrado hacer datación de radiocarbono, ubicando la fecha de erupción entre el 1600 al 1627. En la primera fase, la capa depositada fue una de pómez grises y claras de un grosor máximo de 5 metros en la región de Fira, en Thera, y se adelgaza rápidamente hacia el norte, este y sureste. La dirección principal del viento durante esta fase de erupción fue hacia el este. La columna eruptiva alcanzó alturas de 36 a 38 kilómetros, por lo que en esta fase alcanzó la estratosfera, causando que polvo, gases y aerosoles fueran esparcidos por todo el hemisferio norte, al menos hasta Groenlandia. Esta primera fase explosiva fue bastante fuerte. Comenzó en el centro de la isla Anillo, donde el magma ascendente no entró en contacto con el agua marina. La pómez fue eyectada a gran altura y luego la mayoría cayó otra vez en el volcán y en el mar circundante. Los depósitos de la segunda fase se distinguen de las otras por sus grandes capas ondulantes. El mecanismo de erupción cambió completamente. Se amplió la chimenea volcánica de la isla central, lo que hizo que sus alrededores se quebrasen en grietas y el agua marina entrase. Al contactar con el magma, llevó a violentas reacciones freatomagmáticas. Nubes de cenizas suspendidas en vapor se esparcieron desde el centro de la erupción en anillos y llenaron la caldera. La tefra de la tercera fase se puede distinguir de las otras capas por un gran número de fragmentos vítreos oscuros y redondeados que contiene. En tanto la magnitud del evento se hizo más grande, más del cráter cedió. También se ha deducido que en esta fase la columna de cenizas no alcanzó grandes alturas como en la primera fase. En vez, nubes turbulentas de cenizas y gas caliente fueron dirigidas lateralmente a bajos ángulos. El gran número de fragmentos líticos en los depósitos de tercera fase indican que la rápida evacuación de la cámara magmática llevó al colapso de grandes partes de los niveles bajos del edificio volcánico. Los tsunamis generados durante la erupción fueron uno de los principales efectos destructivos. Estos han sido documentados gracias a un distintivo depósito sedimentario, homogenitas, intercalados en sedimentos de fondo marino del mar Mediterráneo, por acumulaciones caóticas de tefra y otros sedimentos dejados por el pasar de las olas en mar abierto. Se sabe que fueron causados en primer lugar por colapso de caldera durante la transición de primera a segunda fase, propagando las olas principalmente al oeste debido a ser un colapso asimétrico. Las amplitudes de estas olas en mar abierto se calcula que fue entre 1.7 y 17 metros. También se generaron tsunamis por la entrada de flujos piroclásticos, de lahares y flujos de detritus en el mar,
cuyas olas se propagaron en todas direcciones, con amplitudes estimadas entre 7 y 12 metros a lo largo de la costa de Tera y Creta. Trazas de devastación de tsunamis se observaron en Ceira, Pala y Castro, y Papa de Ocampos en la costa del noreste. Los halógenos, especialmente bromo, flúor y cloro, juegan un rol importante en la destrucción del ozono atmosférico. Por su parte, los aerosoles de azufre son de los principales responsables de los cambios climáticos asociados a volcanismo, ya que reflejan la radiación solar y, por tanto, enfrían la troposfera y superficie de la Tierra. Además, estos sulfatos generan reacciones químicas que activan las especies halógenas y que destruyen el ozono. En un estudio de 2015 se logró simular el efecto de la erupción minoica en el ozono global. Se adquirió información petrológica de carga de volátiles en rocas pómez. Se implementó un modelo bidimensional de transporte químico atmosférico para investigar cambios químicos en la estratosfera, especialmente de ozono. El modelo simula una inyección de sulfuros y halógenos uniformemente en la columna atmosférica, entre la tropopausa y 35 kilómetros de altura en la estratosfera, a 36.4 grados norte, latitud de Santorini. En esta primera gráfica se muestran los cambios de cloro en la columna estratosférica como función del tiempo y latitud para el mínimo y máximo de emisiones. El cloro de la columna se incrementa en un factor de 20 a 200 respecto a la cantidad de cloro antes de la erupción. Esta segunda gráfica muestra los cambios de ozono estratosférico respecto al tiempo y latitud. Se puede ver que la reducción del ozono es mucho mayor en el hemisferio norte, perdiendo entre 20 a 90%. En el hemisferio sur, la pérdida de ozono es un orden de magnitud más pequeño. También se observa que 2 años después de la erupción, el ozono permanece 30% por debajo del nivel preeruptivo en el hemisferio norte y 10% en el hemisferio sur. Comparando con las emisiones antropogénicas modernas y reciente hueco de la capa de ozono, el mínimo estimado de cloro emitido de la erupción representa un incremento al doble en el promedio de las emisiones antropogénicas de clorofluorocarbonos, o CFCs, en 1980. Además, el efecto en la capa de ozono concuerda con las predicciones de pérdida de este para 2065, si no se hubieran limitado el uso de CFCs en el Protocolo de Montreal. Este modelo muestra que la disminución de ozono ocurrió justo después de la erupción minoica y que la recuperación completa toma cerca de una década. También se mostró que la erupción liberó muchos más halógenos que azufre y que incluso si solo el 2% de estos halógenos hubiera alcanzado la estratosfera, hubiera resultado en una fuerte disminución del ozono global. La pérdida de ozono pudo haber generado cambios climáticos globales que resultaron en la destrucción de cosechas en el este del Mediterráneo. Esto es porque el ozono absorbe radiación UV y térmica infrarroja, con lo cual se hubiera reforzado el rol de enfriamiento que causaron los aerosoles de azufre. Asentamientos florecientes fueron enterrados bajo una espesa capa de pómez y cenizas. Islas cercanas como Anafis y Rhodes al este debieron haber sido sometidas a lluvia de ceniza, la cual se dio principalmente en esa dirección. Los únicos lugares donde las plantas fueron capaces de sobrevivir fueron en grandes elevaciones, en relieve con grandes pendientes en el lado oculto de la erupción. Unas pocas criaturas pequeñas como caracoles, lagartos, serpientes e insectos sobrevivieron a la catástrofe en estos lugares, mientras que todos los demás animales de tierra murieron. Mientras el viento llevó pómez al este, las corrientes de mar llevaron pómez al sureste. Eventualmente, el material eruptivo que alcanzó la atmósfera fue llevado al norte. En la mayoría de las islas de los alrededores del mar Egeo se han hallado acumulaciones de pómez, que llegaron flotando en las corrientes superficiales. También se encontró pómez en la costa norte de Creta y en las costas de Anafe, Linos, Paros, Samotrace, Chipre, Israel y el delta del Nilo. Tsunamis también devastaron las áreas costales de islas adyacentes. Graves inundaciones hubieran abrumado por lo menos el puerto de la costa norte en Amnisos, uno de los principales puertos de Knossos, la ciudad más importante de Creta durante la civilización minoica. Sin embargo, Knossos en sí mismo es improbable que haya sido destruido por tsunamis, por tener elevaciones de 60 metros sobre el mar. A pesar de esto, como los minoicos eran comerciantes marinos, la mayoría de su población vivía en pueblos cerca de la costa. Esta población debió haber sufrido importantes pérdidas. Además, la destrucción de la flota de embarcaciones comerciales minoicas, así como embarcaciones extranjeras que estaban en el área en el momento del incidente, fueron destrozadas, afectando también a otras naciones, lo que tuvo que haber tenido efectos severos en la red de comercio y el desarrollo en toda la región, por lo menos por unas cuantas generaciones. La destrucción en las partes más altas es explicada ya que la región entera fue golpeada por terremotos, tsunamis, incendios y caídas de cenizas. Se teoriza que Knossos fue destruida por grandes terremotos que dañaron las edificaciones minoicas. A manera de resumen, esta erupción ha sido una de las más catastróficas experimentadas por la humanidad. Fue lo suficientemente fuerte para devastar grandes áreas en el este del Mediterráneo. Los académicos ven la erupción de Santorini y sus catastróficas consecuencias como una posible causa de los cambios culturales en varios lugares de Europa alrededor de los años 1600. La destrucción de la flota a mano de los tsunamis, la destrucción de edificaciones, el enterramiento por ceniza, la interrupción del comercio por varias generaciones debido a la innavegabilidad por las balsas de pómez en el mar,
y la muerte de población en áreas costeras permitieron a otras naciones y otras culturas en Grecia tomar el lugar de los minoicos, y por tanto resultaron en la muerte de los centros culturales a través de la región, principalmente la cultura minoica en Creta y la cultura cicládica en las islas Cicládicas.